Bueno, para mí es un privilegio poder estar acá con ustedes hoy. Agradezco enormemente la gentileza de las colegas colombianas que han hecho posible este webinar y espero poder mostrar algunas de las cosas que me parecen las más relevantes dentro del concierto de lo que la investigación de las colegas Nardelis, Núñez y colaboradores están realizando en Barranquilla. En consecuencia, para mí resulta ser tremendamente importante poder mostrar a ustedes algunas cuestiones que a la luz de la evidencia parecen ser algunas de las más relevantes investigaciones punteras en relación a ejercicio y salud mental. Yo quisiera partir esta exposición diciendo que en la realidad latinoamericana, me atrevería a decir de América, exceptuando obviamente Canadá y Estados Unidos, el resto de nuestros países han tenido un desarrollo lento, rápido en relacionar las aproximaciones no farmacológicas en salud mental, o con salud mental, más bien dicho. Particularmente fue evidente darme cuenta de esta realidad en un congreso que se realizó en la Ciudad de México el año 2018, que organizó la Universidad Autónoma de México, con sede en la Universidad Autónoma de México, liderado por nuestra colega Elisa Gálvez en Ciudad de México. Y en esa oportunidad pude conversar con colegas de toda América que asistieron al congreso, fue un congreso más o menos masivo, y pude darme cuenta de lo precario que todavía estamos en términos de que los sistemas de salud, tanto públicos como privados en nuestros países, reconozcan que las aproximaciones no farmacológicas, como la dieta y el ejercicio, tienen mucho que decir, y la evidencia que sustenta esto es bastante robusta y cada día suma más evidencia de buena calidad que hace posible pensar en tratamientos directamente relacionados con la resolución de problemas de salud mental. En consecuencia, me gustaría mostrarles esta primera diapositiva que está extraída de un libro de texto que nosotros usamos mucho acá en la facultad, y que dice relación con esta pirámide de actividad física con metas prudentes para aumentar la actividad física diaria. Nosotros estimamos, ¿cierto?, que en base a los problemas de salud mental que aquejan a nuestra población, y espero no estar tan distante de la realidad de Colombia, por ejemplo, mirando los datos epidemiológicos, sabemos que esta pirámide tiene mucho sentido, o hace mucho sentido, especialmente para poblaciones más vulnerables como los niños y los adultos mayores. En consecuencia, me atrevería a decir que esta distribución o estas sugerencias de actividad física, más allá de las que otorga la OMS de 150 minutos diarios, semanales de actividad física, pudiesen ser bastante meritorios para nuestras realidades epidemiológicas en cada uno de nuestros países. A continuación, muestro los mecanismos basados en la evidencia que están confirmados por estudios randomizados controlados, en los cuales el ejercicio contribuye a los efectos en salud, y especialmente relevantes son aquellos efectos en cognición, ¿ya? Y Trends in Neuroscience del 2020 muestra 3 claros niveles de mecanismos en los cuales el ejercicio ha contribuido de forma significativa en alterar alguna de estas vías, ¿cierto? El primer nivel es una vía o nivel celular y molecular,
a través de vías de señalización. Están colocadas acá, divididas por grupos etarios, ¿cierto? Y probablemente la reina de la fiesta siempre es BDNF, o el factor derivado del encéfalo. En el nivel 2 está alteraciones o modificaciones de función y estructura cerebral, y en el nivel 3, aquellas que pasan ya a la parte conductual, a estados mentales y conductas superiores. En consecuencia, ustedes pueden ver de este gráfico que especialmente los adultos mayores, nuestra injerencia como fisioterapeutas y llevando al ejercicio como puntero en nuestros tratamientos puede tener mucho que decir en 3 niveles importantes. Yo particularmente trabajo en el nivel 1 y 2, tratando de ver algunas alteraciones o eventuales alteraciones que puede producir el ejercicio de la citoarquitectura cerebral. Me interesa particularmente las modificaciones inducidas por ejercicio a nivel del hipocampo, en una región del hipocampo, en la zona subgranular de en el cual se ha descrito que el ejercicio es capaz de modificar el estado de neural stem cells o células troncales, y de ahí participar en un proceso que se llama neurogénesis. Esta diapositiva no tiene otro objetivo que poder llamar la atención de ustedes en el sentido que el ejercicio tiene un efecto ubicuo a nivel sistémico y es capaz de modular las distintas vías de señalización en la economía del organismo. Como les decía, yo particularmente estoy interesado en el tema de neurogénesis y cuáles son los cambios más relevantes en este sentido, entendiendo que el músculo es capaz de secretar algunas mioquinas que tienen receptores a nivel del cerebro, y últimamente estamos muy interesados en saber cuáles son los mecanismos que operan para disminuir o atenuar los efectos del envejecimiento cerebral. Particularmente estamos interesados en saber cómo el ejercicio es capaz de modular algunas de las manifestaciones más importantes de la demencia tipo Alzheimer. Esta diapositiva también es probablemente llamativa, puesto que desde algunos años ya es posible hablar derechamente sobre o en relación a neurobiología del ejercicio, ¿ya? Y hay, igual que el trabajo anterior, muestra que el ejercicio tiene una vasta injerencia en vías de señalización, pero también en prevenir, incluso se habla de curar ciertas enfermedades. Si ustedes van a la derecha y me siguen en el cursor, incluso hay algunas patologías del área de salud mental tan complejas como la esquizofrenia y en las cuales el ejercicio físico pudiese tener algo que decir, ¿ah? En algunas cuestiones ya llevamos algo de camino recorrido, como por ejemplo la obesidad, la diabetes, que son desórdenes metabólicos, pero últimamente nosotros en nuestro laboratorio también hemos mencionado que al menos en modelos murinos, vale decir en ratas y ratones, es posible observar que ratas con Hot-Fat Diet, por ejemplo, o dietas ricas en grasa que se convierten en obesos, son más propensos a realizar cuadros de depresión y cuadros tipo demenciales en estos modelos, lo cual sugiere fuertemente que en mamíferos el aumento de la grasa corporal pudiese estar asociado a cuadros de salud mental. A continuación quiero mostrarles un trabajo muy interesante que salió el año 2017, y en el cual el ejercicio, la actividad física tiene injerencias en un nicho particular que yo les mencionaba actualmente, que es el target de nuestras investigaciones, y vale decir es el nicho neurogénico de la zona subgranular del hipocampo, en el cual hemos visto, y en relación también y en línea con otros grupos, que el ejercicio es capaz de producir un número incremental
fragmentado de astrocitos, de transportadores, es capaz de aumentar el dominio dendrítico, de tener angiogénesis, por lo tanto, todos estos factores contribuyendo a la neurogénesis o la generación de nuevas neuronas en el hipocampo adulto. Este es un tema tremendamente controversial. No hay hasta la fecha una respuesta muy categórica en relación a que si es efectivamente la neurogénesis un proceso que ayuda en la mantención de la homeostasis cerebral con contribuciones a nivel de conducta. Lo que sí hemos visto, lo que sí se sabe, es que el ejercicio tiene un rol antidepresivo y es de particular interés esto en personas adultos jóvenes y adultos mayores, en el cual hemos visto y se ha demostrado que el volumen del hipocampo disminuye en pacientes depresivos y que esta disminución del hipocampo es reversible usando esquemas de ejercicio físico regulares por más de 12 a 15 semanas de ejercicio, a razón de 3 veces por semana y de una hora por sesión. Fuera de este nicho neurogénico, hemos visto nosotros también que hay aumento de glutamato y de 5-hidroxitriptamina y de los receptores de 5-hidroxitriptamina o serotonina, que contribuyen fuertemente a mejorar algunas conductas en pacientes depresivos y en pacientes con ansiedad. Y por lo tanto es una de las más robustas evidencias que muestra que el ejercicio sí tiene algo que ver con la mejora en salud mental. Este trabajo publicado en Science en 2020 nos muestra que el ejercicio previene o ayuda a prevenir las marcas inducidas por envejecimiento. Y es particularmente interesante que las adipoquinas, las hepatoquinas y las mioquinas son capaces de afectar la citoarquitectura del cerebro, y particularmente en el hipocampo, una zona que, como ustedes bien saben, es la zona responsable o es la base neurobiológica para entender los procesos de memoria y aprendizaje. En modelos murinos de ejercicio forzado voluntario se ha visto que la liberación de algunos factores, particularmente las adipoquinas, que tienen un importante rol sobre el cerebro, han sido de particular interés para nosotros, puesto que junto con las mioquinas, y particularmente una de estas mioquinas, es capaz de modificar la neurogénesis en el hipocampo. Con esto estoy mostrando también que las bases neurobiológicas que sustentan el ejercicio en salud mental son bastante robustas y están a la espera de que nosotros como fisioterapeutas podamos mostrar algunos cambios conductuales inducidos por ejercicio, tratando de exhibir nuevos resultados que concuerden con algunas de las experiencias más robustas que se tienen en modelos animales. Como yo les decía, probablemente sea BDNF una de los factores de crecimiento más de mayor relevancia dentro de el concierto de los efectos que tiene el ejercicio sobre la conducta de algunos sujetos. Y aquí estoy mostrando la parte superior, si me siguen con el cursor, la secreción de catepsina B por parte del músculo, y esta enzima es capaz de atravesar la barrera hematoencefálica y de producir aumento de BDNF y de neuronas doble cortina positiva, es decir, son neuronas maduras, que se integran en el circuito hipocampal a través del proceso de neurogénesis. Esto parece ser y tener una clara relación con mejoras en memoria y humor hipocampal dependiente. Y esto, como les decía anteriormente, es particularmente notable en nuestros pacientes depresivos. Por otro lado, el ejercicio y en el mismo músculo es capaz de secretar una mioquina, que yo les decía anteriormente que una de particular interés para nosotros, que es la iricina.
Iricira tiene dos tipos de receptores en el hipocampo y que produce un efecto similar a este BDNF, gatillando los procesos de neurogénesis hipocampal. Esta diapositiva resume probablemente lo que hemos hablado anteriormente, lo que he conversado con ustedes, la mioquina, que no solamente es la iricina, sino que es la interleuquina, el factor de crecimiento derivado del VEGF, el factor derivado del endotelio vascular, y IGF-1, que es el factor de crecimiento derivado de la insulina, junto con adipoquinas, son capaces de cruzar la barrera hematoencefálica, ir al cerebro y producir una gran cantidad de modelaciones, dentro de las cuales destaca el aumento de la neurogénesis, de la plasticidad sináptica y del remodelamiento dendrítico, es decir, de la citoarquitectura de ciertas zonas que para nosotros son muy importantes como el hipocampo. De esta forma mejora la memoria y el aprendizaje, especialmente, vuelvo a insistir en este punto, en nuestros pacientes depresivos y ansiosos que cursan con pérdidas de memoria y tienen menores puntajes en adquisición de nuevas habilidades. Un trabajo hecho ya en humanos mostró en el año 2011, un trabajo hecho por el grupo de Erickson, que no todo el cerebro o el encéfalo responde de forma importante o significativa al ejercicio, particularmente el aeróbico, comparado con el ejercicio de estiramiento o stretching. Si ustedes se fijan en el hipocampo hay que recordar que es una estructura bilateral, y aquí se muestra que las diferencias significativas son bastante notables cuando uno mira las modificaciones de citoarquitectura cerebral en esta zona. En el hipocampo derecho e izquierdo se ve que hay una modificación bastante relevante. Cuando uno mira otras zonas del cerebro, por ejemplo, núcleo caudado o núcleo de la base, los efectos son bastante discretos, lo mismo que en el tálamo. Con esto, el grupo de Erickson mostró que además el efecto es selectivo y de particular relevancia para pacientes que cursan con disminución del volumen del hipocampo. Y como he dicho en esta presentación, el énfasis está mostrado en pacientes que cursan con estrés crónico, ansiedad y depresión. Este trabajo también de McIntosh del año 2013, publicado en PLOS ONE, nos muestra que una dosis única de ejercicio aeróbico mejora la perfusión del cerebro y la activación de la respuesta en adultos jóvenes sanos. Esto es muy importante porque generalmente los trabajos muestran reversión de alguna patología. Sin embargo, en este trabajo lo que se está mostrando es que dosis altas de ejercicio aeróbico, estamos hablando de dosis que en promedio tienen una tasa o una frecuencia cardíaca de 138 latidos por minuto. Eso es bastante alto, y cuando uno lo lleva más o menos a consumo máximo de oxígeno, estamos hablando sobre el 60%, o sea, una dosis clínica bastante relevante para nuestros pacientes. Y se ha visto que mejora la perfusión y la oxigenación del cerebro en áreas que para nosotros, de nuevo, vuelven a ser de relevancia: los hipocampos, las cortezas prefrontales y las cortezas temporales. Este trabajo muestra que la oxigenación o los niveles de oxigenación dependientes de flujo sanguíneo están muy aumentadas. Ahora bien, con esto voy a terminar relacionando el ejercicio físico en salud mental. Ya les he mostrado, y probablemente ustedes ya se han hecho una idea de que esto está centrado básicamente en depresión. Trabajos clásicos como el de 2002 nos muestran que la depresión tiene un efecto ubicuo en el cerebro, y además este desbalance monominérgico le queda corto. Ustedes ven acá que hay muchos más neurotransmisores y muchas más zonas de las que se pensaban antes que podían influir o podían estar dañadas en el paciente depresivo, ¿no? Entonces surgen aquí
teorías de la depresión para explicar más o menos de forma causal cuáles serían estas. Sin ir al detalle de cada una de estas, esto corresponde a una revisión que hicimos en el año 2015 con nuestro grupo. Y nos dimos cuenta de que aparte del balance monoaminérgico y de la alteración del eje hipotálamo hipófisis adrenal, existen 8 teorías más que pudiesen estar relacionadas con el desarrollo del fenotipo depresivo: la alteración glucamatérgica, GABAérgica, alteración de mecanismos proinflamatorios, aumento de corticotrofina, alteración en neurogénesis, alteración en la fisiología mitocondrial, implicancia de un factor de crecimiento derivado del endotelio, cambios de la microbiota intestinal y factores epigenéticos de, básicamente, metilación del DNA. Como ven ustedes, el fenómeno depresivo o el fenotipo depresivo responde a multicausalidad. ¿Y cómo les va a los pacientes que se medican? Bueno, la psiquiatría está muy consciente, y en nuestro país también hemos visto resultados como los que nos reporta la literatura a nivel internacional. Un 50% de los pacientes no responden a los antidepresivos clásicos como el SSRM, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Un 17% tiene una remisión total, aun cuando, como dice acá, se den altas dosis por 6 semanas. Y el resto de los pacientes tienen remisiones parciales, vale decir, son pacientes que tienen recidiva. Por lo tanto, el resultado de los antidepresivos, especialmente los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, quedan cortos para dar cuenta del tratamiento con antidepresivos en estos pacientes. Y eso responde básicamente a que, y en esta diapositiva ojalá les quede lo más claro, la reversión del fenotipo depresivo depende, entre otras cosas, de la maduración de nuevas neuronas y la integración de nuevas neuronas en el circuito del hipocampo, ¿ya? Y esta es una cuestión que hacen los antidepresivos, pero no resulta ser tan robusta como lo que se mostraba en años anteriores. Y en Science muestra la complejidad de este proceso. Por ejemplo, el correr tiene un efecto estimulante sobre la proliferación de células en el hipocampo. El aprender nuevas habilidades sobre la diferenciación. Y esta cuestión es tremendamente importante, especialmente en sujetos que pierden una gran cantidad de neuronas producto del estrés. O sea, el ejercicio y el aprendizaje de nuevas habilidades, especialmente motoras, reportan grandes beneficios para la integración de nuevas neuronas en el circuito del hipocampo. Como efecto resumen, aquí tienen las zonas más afectadas por el estrés crónico y la ansiedad y finalmente el fenotipo depresivo. Ya hablamos del hipocampo, pero también hay que hablar de esta zona, que es el córtex prefrontal, que está a cargo del juicio crítico, la planificación, entre otras cosas, de la cognición, junto con las otras áreas. Y es bastante notable que la corteza prefrontal, especialmente la dorsolateral, es una de las áreas que más se beneficia producto de el impacto benéfico y saludable que tiene el ejercicio físico. Con eso quisiera terminar mi presentación. Espero haber contribuido a abrir el debate, que es lo más interesante, a sus preguntas, a sus dudas, a sus consultas en términos neurobiológicos. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Roberto. Procedemos entonces al momento del debate o preguntas e inquietudes por parte de los asistentes. Pueden dejarlas por acá por el chat. Narle, tengo una pregunta a Roberto. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, Janet Erazo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muy interesante todo lo que nos has compartido y definitivamente, como tú decías al principio, como fisioterapeutas tenemos que profundizar mucho más en estos mecanismos, ¿verdad? Porque es la única forma como tenemos para poder entender los efectos del ejercicio
bueno, y todo su perfil, toda su dosificación y todos los cambios. Me llamó mucho la atención la diapositiva y bueno, no la diapositiva, sino el conocimiento relacionado con los efectos que tiene como en las diferentes áreas del cerebro de acuerdo al tipo de ejercicio. Entonces, ejercicio aeróbico, ejercicio de estiramiento. ¿Y tienes alguna información sobre ejercicio de fuerza? Dado que el ejercicio de fuerza muscular, entrenamiento de fuerza, pues ha tomado todo un auge, dada la evidencia científica que hay sobre él, en mejorar, por ejemplo, el tema de la fragilidad en el adulto mayor. Sabemos todos los estudios que hay sobre presión palmar y bueno, y algunas variables de resultados como indicadores cardiovasculares, pero específicamente en el tema de salud mental, en el tema de sujetos con ansiedad, con depresión. ¿Hay alguna o tienes alguna evidencia que hayas trabajado o en tu trayectoria como investigador sobre el tema? O sea, aeróbico, fuerza muscular. Sí, bueno, Janet, un gusto contestar su pregunta. La verdad es que voy a dividir la respuesta en dos partes. La primera, mencionar que la evidencia que yo he mostrado está centrada básicamente en ejercicio aeróbico, que se dosifica de manera individual a los pacientes que son derivados o consultan por cuadros depresivos o ansiosos. Los ejercicios de fuerza, de ganancia de fuerza, muscular particularmente, tienen un impacto a nivel cerebral en la medida en que sean capaces de desarrollar o superar un umbral crítico en el cual la masa esquelética sea capaz de liberar algunas mioquinas que tienen receptores a nivel cerebral, como algunas de las que yo mostré ahí. Hay una de particular interés y que le hemos seguido la pista, que es iricina. Iricina se libera a ciertos umbrales de ejercicio aeróbico. Y esto tiene que ver con mecanismos de señalización interna que tiene el músculo y la generación de nuevas células, de nuevos miocitos en el músculo esquelético. Ustedes deben recordar que después de los 30 años nosotros vamos perdiendo alrededor del orden del 3 al 4% de masa muscular. Y sobre los 50 años este valor ya se sube sobre el 15 al 20% sobre los 60 años. Entonces hay un proceso sarcopénico que es bastante notable. Los ejercicios de ganancia muscular, acá al menos nuestra experiencia, que aquí viene la segunda parte de la respuesta, es que los destinamos básicamente a la ganancia de fuerza muscular en caso de que tengamos pacientes sarcopénicos de gran relevancia como son los pacientes oncológicos. Acá en Chile tenemos una alta tasa de cáncer gástrico y aquellos pacientes que están iniciando recién su tratamiento con quimioterapia, tenemos algunos protocolos ya bastante definidos para la ganancia de fuerza muscular, dentro de los cuales destaca los ejercicios de fuerza como usted había nombrado. No, cuando yo reviso este tema, y probablemente ustedes lo vieron ahí, nosotros nos fijamos en trabajos randomizados controlados, ¿ya? Porque son los de mejor calidad finalmente. Y la evidencia es bien clara en este sentido, en mostrarnos que los ejercicios de aeróbicos parecen ser los que tienen mayores reportes o ganancias a nivel encefálico. Sin desmerecer los trabajos de fuerza que, como usted bien decía, mejoran el equilibrio, por ejemplo, o la fragilidad en el adulto mayor. Sin embargo, hay que hacer el distingo. El ejercicio de ganancia de fuerza tiene un objetivo que es distinto al que se persigue en salud mental y que nosotros hemos visto que anda bastante bien con los ejercicios aeróbicos.
el 4, 5 y 6 de mayo de este año se realizó el último congreso de la IOPTMH en Grecia, en el cual me tocó exponer y ser parte del comité científico revisor de esos trabajos. Y llamaba la atención que ha crecido de forma importante las aproximaciones distintas al ejercicio aeróbico. En Europa, en países nórdicos, está muy avanzada la conciencia corporal, por ejemplo. Los trabajos de las colegas y los colegas que trabajan en esas áreas ponen el acento en la conciencia corporal, en el equilibrio, en la mejora de la postura, ¿cierto? Y hay otro grupo, en el cual me integro yo, que apostamos en que estas técnicas que usan los países nórdicos, por una cuestión básicamente de idiosincrasia de los pueblos, no podrían ser la punta de flecha para ser candidatos a insertarse dentro de la realidad clínica de nuestros países. Y es por eso que un trabajo aeróbico tiene mayor, o las barreras de entrada podrían eventualmente ser menores en nuestros países. Estamos comparándolo con trabajos que consisten en mirarse frente a un espejo, tener una conciencia corporal que es bastante importante y relevante para nuestros pacientes. O sea, trabajo frente a espejo, con menos ropa, ¿cierto? Guiados por un terapeuta, trabajos de meditación muy importantes. O sea, son dramáticamente diferentes a lo que nosotros proponemos. Y no es porque nosotros creamos que tenemos la razón, sino que simplemente, y vuelvo a reiterar, hay una cuestión de idiosincrasia en nuestros pueblos. Y para finalizar la segunda parte de mi respuesta, nosotros tenemos en vías de publicación un trabajo que iniciamos el año 2016 con un grupo de pacientes psiquiátricos de una clínica particular acá de la capital, en Santiago, en el cual fueron ingresados un pool de 96 pacientes que dividimos en dos grupos, a uno de los cuales les hacíamos ejercicio aeróbico, perdón, ejercicio placebo, y al otro hacíamos ejercicio aeróbico con fines terapéuticos para disminuir la ansiedad. Y nos dimos cuenta que cuando incluimos el ejercicio a toda la batería de tratamientos que recibe un paciente, farmacología, psicoterapia, terapia ocupacional, arte, música, contribuimos de forma significativa a bajar los niveles de ansiedad. Y esos reportes, básicamente estamos esperando tener una cohorte de pacientes mucho mayor para ser publicados, tener la aprobación de un comité de ética, que hasta el momento no lo tenemos, para ser publicada una revista de buen impacto. Y nos dimos cuenta que los niveles de ansiedad bajan por autorreporte y también por una cuestión que nosotros vemos, y probablemente ustedes que han trabajado con pacientes de la esfera de salud mental lo pueden haber notado, y es que los pacientes psiquiátricos generalmente fuman mucho. Es probablemente el único tipo de paciente al cual la nicotina o el tabaco se les deja ad libitum, es decir, a libre disposición. Los pacientes no tienen grandes restricciones en este sentido. En consecuencia, nosotros vimos que haciendo una intervención aeróbica podíamos disminuir de forma significativa, en alrededor de un 30 o un 40%, el consumo semanal de cigarrillos. Junto con ello, obviamente mejoró el VO2 max o el consumo máximo de oxígeno asociado a la disminución del componente ansioso. No sé si con eso pueda responder lo que Naya Erazo me preguntaba. Muchas gracias, Roberto. Sí, claro, muy claro. Muchas gracias, doctor Roberto. ¿Alguna otra inquietud por parte de los invitados? Doctor, a mí me gustaría saber más o menos
de acuerdo a las investigaciones, cuánto tiempo al cuánto tiempo estar practicando sobre todo el ejercicio aeróbico, se puede observar esa neurogénesis del hipocampo evidenciada en los estados de ánimos positivos de esos pacientes que tienen algún comportamiento o algún diagnóstico de depresión. Gracias, Eni Oviedo, por su pregunta. Es muy pertinente su pregunta y le quiero contestar derechamente algunas de las experiencias que nosotros hemos tenido. Primero quiero nombrar que para conseguir los efectos mediados por neurogénesis en animales, la cuestión es bastante clara. Nosotros en el laboratorio podemos medir conducta y podemos medir efectivamente el grado de neurogénesis. Y para los animales tenemos aproximaciones bien detalladas y sabemos que no menos de 6 semanas de someter a los animales a 1 hora de rueda sin fin, como la que mostré ahí, impacta sobre la neurogénesis del hipocampo y además las pruebas conductuales mejoran su performance o su puntaje, especialmente las de memoria espacial, ¿no? Hay que recordar que los animales que están deprimidos tienden a tener menor memoria espacial, menor puntaje en memoria espacial, a estar más ansiosos, ¿cierto? Y a tender a fracasar o tener puntaje muy bajo en pruebas de memoria y aprendizaje. Para el caso de los humanos, la cosa cambia un poquito. Las primeras evidencias, si uno revisa la literatura, data del año 2008, en el cual una investigadora noruega hizo un trabajo bastante acucioso y masivo en un grupo de pacientes. Y en su experiencia se vio que un trabajo metódico de ejercicio aeróbico con los fines que nosotros estamos comentando en esta presentación, vale decir, bajar la ansiedad y mejorar el cuadro depresivo hasta revertirlo, no debería ser menor a 15 semanas, a razón de 3 sesiones por semana, con 1 hora por sesión, como mencionaba anteriormente, y una gradualidad incremental del ejercicio aeróbico, lo cual se mide, como saben ustedes, por consumo máximo de oxígeno, que después se puede transformar a equivalentes metabólicos o MET. En nuestra experiencia, quisimos hacer algo un poquito de mayor cuantía y sometimos a nuestros pacientes a 35 semanas de ejercicio. Y todos los clínicos que me estén escuchando acá se estarán haciendo la pregunta, bueno, ¿cómo es que un paciente depresivo dura con nosotros 35 semanas? Y es por eso que, a raíz de la pregunta que me hacía Nayabet, yo les dije que nuestros trabajos todavía no están publicados porque tenemos, entre otras cosas, que aumentar la población que finalmente termina estas 35 semanas. Y aquí viene el gran pero de nuestras intervenciones como kinesiólogo o fisioterapeuta. Y es que parece ser contraintuitivo que nosotros les sugiramos a los pacientes depresivos que nos acompañen a hacer ejercicio. Si alguno de ustedes ha tenido un cuadro semejante a la depresión o conoce a alguien, notará que lo que menos quiere es salir de su casa. Se produce el fenómeno de ostracismo social. Tienden a recluirse en sus casas, incluso dentro de su casa, en sus piezas. Escuchar música lenta, ¿cierto? Llorar, desahogarse. Con suerte, ¿cierto? Van a las sesiones de psicoterapia o con el médico, ¿cierto? A psiquiatría. A psiquiatría generalmente van, en nuestra realidad, porque nosotros los chilenos somos muy buenos para medicarnos, ¿cierto? O sea, es el antidepresivo y con eso
está muy bien porque está en su casa y el antidepresivo está funcionando, el ansiolítico está funcionando. Pero nosotros le estamos diciendo que vaya a hacer ejercicio, que se mueva, que salga de su casa y nos acompañe y acompañe a este grupo de pacientes que va a estar haciendo ejercicio. Por lo tanto, nosotros tenemos una alta deserción de pacientes, pero no más que lo reportado en literatura. Vale decir, entre un tercio de pacientes, vale decir, para llevarlo a números fáciles, si de 100 pacientes que ingresan con nosotros al inicio, nos vamos a quedar aproximadamente con 60 pacientes al final. Tenemos alrededor de 30, 35 pacientes que abandonan antes de las 35 semanas. Y es porque el trabajo es largo, 35 semanas no es poco. Tres veces a la semana y 1 hora de trabajo efectivo. Para nosotros no cuenta el traslado, para nosotros no cuenta que se cambie ropa, para nosotros no cuenta que converse, que sociabilice. Es decir, los pacientes entre que salen de la casa y finalmente se desocupan con nosotros han pasado 3 horas. 3 horas que, por lo general, en este tercio de pacientes, no están dispuestos a hacerlo por mucho tiempo. Y cuando se hace un llamado libre en la comunidad, créanme que es muy difícil tener un reclutamiento de pacientes, aun cuando nosotros, en la bien dicha publicidad que hacemos para nuestros protocolos, les decimos que se van a sentir mejor y hay una serie de retroalimentación positiva. A nosotros nos acompaña una psicóloga, un psicólogo, que cada 2 semanas está haciendo un refuerzo positivo de los logros que nuestros pacientes tengan. Hay mediciones entre sesiones. Bueno, y así todo tenemos una alta deserción. No sé si con esto logro responder lo que me preguntaba la colega, pero es más o menos en esa línea que le puedo responder. Sí, doctor, mil gracias. Y de hecho, bueno, tocó también 2 cosas que he observado de cerca, eso del ostracismo social y eso que usted explicaba al final, de que a estos pacientes se les invita a través de decirles se va a sentir mejor, pero muchas veces la misma depresión les quita el deseo de quererse sentir mejor. Entonces, de verdad suena algo dicotómico porque, por un lado, va a haber muchísimos efectos, pero lo que usted nos contaba también no es fácil desarrollar conciencia en ellos, que para salir de ese proceso de depresión, el ejercicio físico podría ser una gran medida terapéutica y motivarlos y encaminarlos a que se pueda realizar. Y entiendo por qué la deserción no solo de su estudio, sino de todos los encaminados hacia esta parte emocional y de enfermedades psiquiátricas. Doctor, tengo otra preguntita. En el estudio que usted está realizando, ¿tienen una forma de seguimiento de medir a través de estudios sobre el aumento del glutamato en estos pacientes que participan en estos programas de ejercicios? Bueno, antes de responder derechamente su pregunta acerca de su comentario, bueno, resulta ser dicotómico porque nuestros pacientes tienen una característica importante que es la anedonia. La anedonia es la conducta que muestran la mayor parte de los pacientes depresivos, que consiste en no sentir placer a las actividades que previamente reportaba como placenteras. Por eso es que ya no les, a pesar de ser muy placentero juntarse con amigos, salir, ¿cierto?, tomarse vacaciones, estos pacientes tienden a tener ostracismo social, a evitar el contacto social. Baja la libido, ¿cierto? La actividad sexual que era previamente reportada como placentera, ahora no la tiene. Y si se trata de una persona que tiene una pareja estable, por supuesto que la pareja acusa recibo de esa anedonia o esa falta de deseo sexual. El participar de la cocina, por ejemplo, una cuestión tan idiosincrática de nuestros países. Nosotros somos, por lo general, amantes de la buena mesa. Bueno, el paciente con depresión evita eso porque es una actividad social finalmente, y tiene que conversar, y tiene que integrarse, y por lo generalmente va al ostracismo. Incluso los pacientes que previamente son muy proclives a ser deportistas,
rechazan el tratamiento basado en ejercicio. Y básicamente porque si el ejercicio le reportaba placer, hoy con la depresión esto ha mermado en el cuadro anedónico. Y esto tiene un sustrato neurobiológico que es el sistema recompensa y placer a través de dos importantes neurotransmisores que los nombré ahí, dopamina y 5-hidroxitriptamina o serotonina. Bueno, para responder derechamente a su pregunta, esa es una de las cuestiones que a nosotros nos gustaría, a todos los que nos dedicamos a clínica, hacer, que es medir directamente niveles de neurotransmisor. Pero el problema con los neurotransmisores centrales, especialmente los encefálicos, es que cuando uno quisiera medir, hacer las mediciones que uno hace en ratones, por ejemplo, nosotros para medir los neurotransmisores usamos derechamente una cirugía que consiste en abrir el cráneo de los animales, insertar 2 micropipetas que son capaces de extraer directamente las concentraciones de neurotransmisores a través de una técnica que se llama HLP. Esto obviamente no se puede hacer por muchas razones, ¿cierto? Usted ya imaginará que esto tiene una serie de consideraciones bioéticas y de orden práctico, ¿cierto? El puro sentido común dice, bueno, usted no puede abrirle el cráneo a los pacientes que estén chotando y medirle directamente los neurotransmisores, así que tiene que buscar una vía a través de un biomarcador, ¿cierto? Que pueda ser obtenido de flujos, que puedan ser rutinariamente abordados, como por ejemplo la sangre, el plasma, la orina, el sudor, hacer una muestra de pelo, ¿cierto? Pero la cosa no es tan fácil, porque el neurotransmisor que se genera centralmente, cuando pasa a la periferia, primero viene muy disminuido en concentración y por otro lado viene muy sucio, ¿cierto? En términos puros, para obtener esto hay que hacer una depuración de esto y la química analítica nos dicta que esta cuestión es bastante falsa. O sea, los niveles que nosotros pudiéramos obtener en sangre a través de estos biomarcadores es bastante mala. De hecho, en nuestra universidad se está haciendo un trabajo postdoctoral para tratar de medir con nanopartículas dopamina periférica en pacientes con Parkinson, por ejemplo. Dicho de paso, los pacientes con Parkinson, que tradicionalmente nosotros lo abordamos desde el punto de vista musculoesquelético, neurológico, para el manejo de sus déficits motores, hoy sabemos que son pacientes también del área de salud mental, porque desarrollan un tipo de depresión por acumulación de cuerpo de Lewy, una demencia por cuerpo de Lewy asociada y concomitantemente una depresión. Entonces, en nuestra universidad hay un intento por solucionar este inconveniente que yo le estoy nombrando, Eni, en el sentido de que glutamato, 5-HT, dopamina, serotonina, son neurotransmisores que son de difícil cuantía, de forma periférica. En consecuencia, cuando uno quiere objetivar esto, lo tiene que hacer con las herramientas que se tienen a disposición y que son bioéticamente razonables de aplicar, ¿no? Nosotros ya tenemos problemas para reclutar pacientes depresivos porque en nuestro país la depresión está garantizada desde el punto de vista del tratamiento por un sistema que se llama AUGE, que son las garantías explícitas en salud, los GES, y todos los pacientes en nuestro país del área público y privada que tengan depresión, sean diagnosticados con depresión, tienen garantizado un paquete, una canasta de fármaco y de tratamiento psicológico y psiquiátrico de forma gratuita o a precio muy accesible. Por lo tanto, cuando uno le suma el ejercicio y quiere tener pacientes depresivos puros, por decirlo así, sin tratamiento psicológico ni psiquiátrico, la verdad es que se nos hace cuesta arriba desde el punto de vista ético, porque usted no le puede quitar esos tratamientos para ofrecerle solo el tratamiento basado en ejercicio. Ese es otro gran problema que tenemos nosotros para averiguar qué tan potente es el ejercicio como antidepresivo, por ejemplo. Entonces nos tenemos que conformar con grupos de pacientes que
estén ya con tratamiento antidepresivo, que estén con psicoterapia, y nosotros somos el coadyuvante. Hemos propuesto, me voy a alargar un poquito en la respuesta, pero hemos propuesto que el ejercicio, tal cual como lo dicta la evidencia, podría tener una aplicación terapéutica mucho más allá de lo que lo hace el fármaco y la psicoterapia. De hecho, le resultaría mucho más económico al paciente seguir este esquema que nosotros proponemos al que actualmente está, que consiste básicamente en ir muchas veces al psiquiatra para los controles e ir muchas veces a la psicoterapia para el avance de su cuadro. Espero haber respondido, me alargué un poquito más. Excelente, doctor, mil gracias. Muchas gracias, Genis. Muchas gracias, doctor Roberto. Tenemos una pregunta en el chat. Buenas tardes, quisiera hacer una pregunta. ¿Qué tipo de ejercicios son los adecuados para mejorar la concentración en niños? Bueno, ahí caemos en un tema que en los países desarrollados, en vías de desarrollo, está muy presente, ¿eh? Que es el fenómeno atencional en los niños, especialmente. Acá en Chile hay un problema con el sobrediagnóstico de déficit atencional con o sin hiperactividad, por ejemplo. Y esto se da particularmente en edades preescolares y escolares. La evidencia más seria que hay al respecto indica que los mejores ejercicios para cerrar la ventana atencional, la multiventana atencional que tienen estos niños, consiste en hacer trabajos que requieran de una alta atención o monoatención, ¿ah? o atención única. Vale decir, por ejemplo, equilibrio sobre una cuerda en altura. Está reportado también que el ejercicio que anule ciertas claves externas, ciertos ruidos, luces, también es muy beneficioso, y por eso es que la natación es uno de los estilos de ejercicio que ha reportado mayores resultados para focalizar a los niños y niñas que tienen este déficit atencional, o por lo menos tienen ventanas atencionales muy dispersas. Se ha reportado también que las artes marciales tienen un alto componente de atención única. Deben seguir ciertos patrones motores destinados a la consecución de un objetivo. Y eso es altamente motivante, especialmente en las edades más jóvenes. En los años 80, no sé quién recordará, ¿cierto? Habían incluso películas de jóvenes practicando artes marciales, y eso llevó a que las escuelas de artes marciales florecieran en gran medida en nuestras sociedades. La natación, como les decía, tiene un caso emblemático en un nadador estadounidense que fue medallista olímpico incluso. En su niñez era una persona diagnosticada correctamente con déficit atencional, con hiperactividad, y la mamá decidió, a consejo de un profesor, inscribirlo en una escuela de natación, y resultó ser un superdotado de la natación, y resultó ser un medallista olímpico. Me refiero a Michael Phelps. Entonces, para contestar derechamente esa pregunta, yo diría que hay tres probablemente mejores ejercicios. La natación, que es un ejercicio que logra sacar claves externas distractivas, ¿ya? Luz, sonido. El tipo tiene que ir, o la señorita tiene que ir encarrilado y conseguir metas específicas dentro del agua. Artes marciales, porque es un trabajo de consecución de habilidades motoras nuevas, y por lo tanto requiere de gran atención. Está dirigido siempre por un maestro, ¿cierto? En este caso se usa la jerga de maestro. Y por último, los ejercicios que tienen que ver con equilibrio en altura, ¿ya?
en cuerdas delgadas y que también es la consecución de un gesto motor complejo. Y generalmente este se hace también guiado por un profesor, guiado por alguien que sabe más, y hay trabajos grupales que también suelen ser bastante importantes para los niños con déficit atencional. Se desarrollan todo en el exterior, no hay nada tan indoor, exceptuando la natación, ¿cierto? Pero en general son trabajos que se realizan fuera de cuatro paredes. Muchas gracias, doctor. Tenemos la mano levantada de Keith López y luego tenemos dos preguntas en el chat. Adelante, Keith. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Keith López, fisioterapeuta aquí de la ciudad de Barranquilla, y pues la mayor parte de mi vida profesional me he desempeñado pues más que todo en esta rama pues de la salud mental. Así como me he desenvuelto en varios centros de rehabilitación o llámese mal llamado clínica de reposo aquí en la ciudad, también me he encontrado con la limitante que muchos centros solamente se remiten a terapeutas como tal, a vincularlos pues dentro de su equipo psicólogo para manejar pues la psicoterapia de los pacientes y la terapia ocupacional, ¿cierto? Obviamente esto acompañado de la psiquiatría, pero siempre dejan como a un lado lo que es la fisioterapia, no le dan como el, llamémoslo, prestigio, la importancia pues que esto aporta pues a los programas de rehabilitación en pacientes farmacodependientes. Entonces la pregunta es, si ustedes tienen adelantado, como lo estaba comentando anteriormente, con pacientes con ansiedad, con depresión, que si lo tienen adelantados con farmacodependientes, pues en procesos de rehabilitación, uno, y dos, qué beneficios o qué cambios neuroquímicos en el cerebro, pues presentan los pacientes al momento de, hablando pues de los farmacodependientes. ¿Qué cambios tienen los pacientes al momento de realizar pues este tipo de actividades? Llámese pues ejercicios de estiramiento, de fortalecimiento o aeróbicos. Muchas gracias. Disculpa, la última parte no la escuché. No sé si es mi señal o la de usted, que perdí la última parte. Ejercicios de... O sea, ¿qué beneficios trae consigo? Pero no sé por dónde fue que quedé. Creo que quedé por los beneficios que traen a los pacientes farmacodependientes. Si tiene pues estudios adelantados con la actividad física. De pronto, si ya lo tienen un estudio en ejercicios aeróbicos, anaeróbicos o de estiramiento, ¿cómo benefician a estos pacientes? Sí, te está molestando. Perfecto. Sí, creo haber entendido bien su pregunta. La primera parte, yo le diría con toda certeza, sin temor a equivocarme grandemente, que desde México hasta acá, hasta el sur de Chile y Argentina, estamos más o menos en los mismos niveles de acercamiento de la kinesiología o la fisioterapia en el contexto de salud mental. Lo que usted menciona en sus lugares de trabajo no dista mucho de lo que sucede acá en Chile, por ejemplo. Así que en ese sentido estamos bastante igualados o hermanados. Y yo, cada vez que me hacen este tipo de preguntas, que yo lo encuentro totalmente muy interesante y son totalmente pertinentes a lo que estamos conversando, son del orden gremial, si usted lo quiere, siempre digo más o menos lo mismo. Y si me estuvieran escuchando gente que me ha escuchado otras veces, dirá, bueno, siempre dice lo mismo, y la verdad es que no encuentro otra mejor respuesta que decir que somos nosotros mismos los que tenemos que abrir este camino, que va a costar hacerlo, porque primero debemos formarnos en esta área. Yo siempre les digo especialmente los nuevos colegas que se están formando, es que si nosotros fuéramos sin formación a tratar de integrar grupos de salud mental,
la verdad es que solamente con la jerga y el lenguaje técnico que se usa en esos equipos, a nosotros nos quedaría dando vuelta muchos términos. Por de pronto, si yo le pregunto a usted si está familiarizado con DSM-5TR, por ejemplo. Entonces usted me dirá, bueno, sí, lo he escuchado, no lo he escuchado. Y si lo ha escuchado, lo ha ojeado. CIE 10, por ejemplo, que es otra clasificación. ¿Usted está familiarizado con eso? ¿Y quiénes están familiarizados? Porque yo le estoy diciendo, nuestros colegas deberían estar familiarizados con esas dos manuales. Porque el psiquiatra lo conoce al revés y al derecho, se ha formado con eso. Y el psicólogo quiere decir lo mismo. Entonces, nosotros vamos a llegar a integrar esos equipos que manejan herramientas que nosotros no las tenemos. La aproximación hacia un paciente de la esfera de salud mental, cuando uno pretende intervenir derechamente en la patología, es muy distinto al paciente neurológico, respiratorio, musculoesquelético que nosotros tradicionalmente trabajamos. Entonces, ahora nos enfrentamos a un desafío, y el primer desafío es formarnos. Y el segundo, con nuestra formación debajo del brazo, pedir, hacer lobby, mostrar la evidencia que nosotros tenemos al respecto y que somos capaces de intervenir. Es decir, que no nos deriven un paciente depresivo o fármaco dependiente para que le tratemos un esguince de tobillo, que casualmente sucedió, o en periodo invernal, que sucede mucho en Chile, que ataquemos una patología de orden restrictivo obstructivo pulmonar, que es lo clásico que nos pasa a nosotros. Entonces nosotros lo que estamos diciendo, nosotros podemos ayudar a intervenir derechamente una patología de salud mental como la depresión, la ansiedad, la farmacodependencia o el abuso de sustancias, ¿cierto? Los trastornos de personalidad son un poco más complejos, tienen otro tipo de manejo, pero eso es lo que nosotros deberíamos tratar de hacer. Y ahora bien, la segunda parte, en pacientes farmacodependientes, nuestra experiencia no dista mucho de lo que pudiese pasar con otro tipo de pacientes de salud mental. ¿Y por qué? Porque el efecto que tiene el ejercicio es de forma, tiene una característica que es la ubicuidad. Es decir, cuando uno estresa al paciente con ejercicio, en el buen sentido del estrés, desencadena una serie de respuestas bioquímicas que dependen de vías de señalización celular que están alteradas en este tipo de pacientes. Y el ejercicio aeróbico particularmente es capaz de regularizar o de regular la mayoría, si no todas estas vías de señalización y la bioquímica tendiendo a una homeostasia, una estabilización del organismo en general. Y hay que recordar que el cerebro, a diferencia de lo que muchos pensamos, no está hecho para pensar. El cerebro está hecho para manejar la economía general del organismo. El cerebro está diseñado evolutivamente para la sobrevida, no para pensar. Entonces, cuando uno hace ejercicio o diseña un plan de estrategia de dosificación de ejercicio, nuestro cerebro responde a ese tipo de ejercicio de forma muy particular. Y una de las cuestiones más evidentes es la modificación de ciertos circuitos neuronales, ¿no? Como los que traté de mostrar en las diapositivas. Así que creo responder sus dos inquietudes, por una la parte gremial que acabo de mencionar y por otra la parte más técnica. Es el ejercicio aeróbico, como les decía a sus colegas anteriores, es que ha mostrado mayores reportes, sin eso descartar que los otros tipos de ejercicio también tienen una impronta que nosotros en nuestro país al menos, y este grupo que yo lidero, no hemos explorado, pero eso no quiere decir que no tenga el impacto. Vuelvo a decir una cuestión que probablemente es pertinente para la idiosincrasia colombiana. Imagine usted que tiene un paciente y que le ofrece una terapia que consiste en ir retirando ropa
paulatinamente hasta quedar en ropa interior a una mujer, en su caso, porque usted es varón, y que se mire frente al espejo y que haga conciencia corporal de eso, por ejemplo. En nuestro país, si eso pasara, lo más probable es que haya una demanda al terapeuta. ¿Por qué? Porque es una técnica nueva, porque no tiene codificación de prestación, porque nadie la conoce, porque no está sociabilizada, no lo conoce el equipo médico. Entonces, si usted llega con una cuestión así, probablemente tenga más problemas que beneficios, desde el punto de vista terapéutico, ¿cierto? Y es por eso que nosotros hemos dicho, como una estrategia, usar una herramienta que está muy sociabilizada en nuestro medio, pero que no está dirigida solamente a la parte de salud mental. Por ejemplo, el ejercicio físico aeróbico para la disminución de peso, para la estabilización, para la normalización de la glicemia en el caso de los diabéticos. Eso aquí y en Colombia, imagino, está total y absolutamente sociabilizado. Nadie se extrañaría porque los derivan al kinesiólogo o al fisioterapeuta para la disminución de peso o para el control de la glicemia. Muchas gracias, doctor Roberto. Pasamos a una pregunta que está en el chat y luego le doy la palabra a Kevin Ríos. Yenki Acuña pregunta, buenas tardes, ¿cómo beneficia el juego en el mejoramiento neuronal del niño? Bueno, probablemente el juego es una de las herramientas más potentes que se tengan, y no solamente para ingresar o para hacer la puerta de entrada, que el niño practique de forma regular ejercicio, sino que además el juego, y mientras más complejo sea vale decir, mientras más claves tenga, es de mejor impacto en el cerebro, puesto que el cerebro está demostrado, responde en ventanas críticas de crecimiento, ¿cierto? Especialmente antes de los 7 años, responde de forma muy notable en términos plásticos a la influencia externa. Si este juego tiene ciertas condiciones, como por ejemplo ser altamente estimulante, con una alta entrega de refuerzo positivo, si es colaborativo, vale decir, si es un trabajo en equipo, en el que cada uno de los individuos sabe de su aporte, es un juego en términos sociales definido como un juego sano, probablemente, con toda seguridad, la evidencia muestra además que las modificaciones de los circuitos neuronales en los niños es altamente notable. El juego es una condición que desarrolla la mayoría de los mamíferos que hoy conocemos, ¿cierto? Es una condición innata que puede ser fortalecida a través de la ejecución de planes y programas estandarizados, en los colegios, por ejemplo, en los jardines infantiles, etc. Muchas gracias, doctor. Adelante, Kevin. Aló, buenas tardes, ¿me escuchan? Perfectamente. Ok, doctor, buenas tardes. Bueno, ante todo agradecerle de pronto a la universidad por este espacio y la invitación que nos extienden y bueno, de antemano a usted por tanta información. Soy egresado de la universidad en el programa de maestría en actividad física y salud. En este caso, y tengo una pregunta, bueno, teniendo en cuenta todos los beneficios que usted menciona y que mencionan diversos estudios de la neurociencia en función del ejercicio y la vida activa saludable, pues entendiendo los aportes que esto puede generar tan importantes en cuanto a la función cognitiva, a la generalización de aprendizajes permanentes y pertinentes en nuestra asistencia, pues yo quería preguntarle, ya teniendo en cuenta todo lo expuesto, si usted cree que se hace necesario generar de pronto una nueva mirada de lo que seguimos llamando como educación física, de pronto en un contexto escolar como asignatura dentro del mismo, ya que por lo general se mide la efectividad que promueve este espacio lúdico, constituye como la base de todo aprendizaje relevante y auténtico.
pero por lo general pareciera que estos sistemas educativos formales solamente les interesa recoger solamente información sobre otros tipos de conocimiento, o más bien confunde la información con el conocimiento, de pronto ignorando la importancia de la generación de cambios fisiológicos en las estructuras neuronales, en las concentraciones de factores neurotróficos derivados del cerebro, o de pronto desde la implicancia o el despliegue sensoriomotriz situado y contingente, y que dependiendo del carácter emocional pueden ser más o menos estresantes o placenteros. Entonces, de pronto manejar un sistema mucho más completo, y si esta nueva mirada nos permitirá la apreciación de la asignatura de educación física desde un enfoque más integral que la de los estudiantes, pues muchas prácticas y críticas más reflexibles en torno a los procesos de aprendizaje. Entonces, quería preguntarle de pronto a la neurociencia, ¿qué factores puede tener como un indicador de salud en el contexto educativo en torno al aprendizaje? Muchas gracias. Bueno, ahí hay un par de cosas que quisiera definir primeramente. Una de las cuestiones que se ha instalado como un mito es de que la neurociencia es una rama científica que tiene mucho que decir en términos educativos. Y la verdad es que sí, pero con algunas limitantes. Lo que nosotros observamos en nuestro laboratorio, con nuestros animales de experimentación, tiene que ser cuidadosamente extrapolado a lo que se ve en una sala de clase, por de pronto. Uno de los neuromitos más relevantes que se instaló hace muchos años fue que los bebés escuchando música de Mozart eran más inteligentes, por ejemplo. Y eso quedó instalado en muchos países. En el nuestro se vendió, se hizo un gran marketing de esto, y es un mito. Y otro mito que existe es que, como digo, mucho de lo que nosotros podemos reportar en animales es extrapolable al ser humano, a los niños particularmente, que es la pregunta que nos hace Kevin. Dicho esto, tengo que decir que estoy completamente de acuerdo con lo que dice Kevin, en el sentido de que las políticas ministeriales de educación, particularmente la de educación física, deberían ser repensadas en algunos países. Intuyo por la pregunta de Kevin que Colombia podría tener un problema similar al de Chile. La educación física acá tiene por objetivo básicamente ser una cuestión recreacional, ¿ya? Es decir, que el niño se entretenga fuera de la sala de clase, ¿ya? Esto en términos muy generales, ¿eh? Probablemente estoy colocando en el mismo saco a planes y programas de educación física de algunos colegios chilenos que tengan otros objetivos, pero en general adolecemos del mismo problema que menciona Kevin. Y claro, respondiendo derechamente, sí hay que repensar la educación física en los colegios con una mirada un poquito más integral. Para subrayar un poco más este problema, hace un tiempo atrás en Chile se puso muy en boga lo que nos cuenta Kevin, porque en un par de colegios, y fue con una ventana temporal no más allá de 6 meses, o sea, vale decir 2 casos en un mismo año, de niños que fallecían de muerte súbita después de realizar un test de Cooper. Un test de Cooper que es muy valorado por los profesores de educación física para determinar el grado de resistencia aeróbica que tienen los niños. Y como los colegios no tienen desfibrilador, los profesores están con un gran número de alumnos y en espacios muy abiertos, estos niños fallecieron por tener imposibilidades de tener una persona que supiera de RCP, ¿cierto? Resucitación cardiopulmonar. En consecuencia, se habló mucho y se ha dejado siempre en tabla el hecho de que, bueno, ¿qué quiere hacer la educación física en los colegios? ¿Cuál es su objetivo? Enseñar una destreza recreacional, tener selecciones de algún deporte, enseñar trabajo en equipo, como lo decíamos anteriormente, que es muy beneficioso. Bueno, ¿cuál es finalmente el objetivo de las clases de educación física?
Y desde el punto de vista de la neurociencia, como le decía anteriormente, no hay una cuestión derecha y directa para ser extrapolada, pero sí sabemos, desde el punto de vista de la fisiología del ejercicio, por ejemplo, que es otra rama muy relevante, que la ganancia de nuevas habilidades cognitivas y motoras pasa, ¿cierto?, por entender que el control motor, y especialmente el control motor en periodos críticos de crecimiento del sistema nervioso y músculo esquelético, particularmente antes de los 7 o los 10 años, tiene una impronta que es muy duradera en el tiempo. Dicho de otro modo, hay estudios que señalan que los niños que practican regularmente deporte más allá de la sala de clase, vale decir, más de las horas destinadas por clase, son adultos que logran tener una adhesión mayor a actividades deportivas que reportan muchos beneficios durante el periodo adulto. Por ejemplo, nosotros tenemos cuantificado el hecho de que nuestros pacientes que presentan antecedentes deportivos, al momento de realizarles la terapia antidepresiva, tienen una mejor adherencia porque no desconocen hacer deporte o tener una actividad física regular, en contrapunto con el paciente sedentario que por lo general interrumpió su actividad física saliendo del colegio. Hay que recordar que muchos, al menos en nuestra realidad, no pocos de los alumnos de enseñanza media, de los últimos 4 años de escolaridad en el colegio, pueden eximirse de educación física. Es decir, pueden presentar un certificado para no hacer educación física y quedarse con ese ramo o esa asignatura como otra asignatura teórica, donde el profesor le encarga un trabajo teórico, etc. Así que imagínense estos niños con poca actividad física antes de los 10 años, la interrumpen alrededor de la adolescencia y nunca más la ven y se enfrentan a un tratamiento antidepresivo sobre los 30 a los 40 años. Vale decir, son pacientes que nosotros los recogemos y los tabulamos como pacientes sedentarios. No sé si con eso puedo responder lo de Kevin. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta en el chat y luego teníamos la mano levantada de Giovanni. La pregunta del chat es, ¿cuál sería el impacto del entrenamiento tipo HIIT funcional o concurrente combinado con dieta de restricción calórica sobre marcadores neurotróficos en pacientes obesos con diagnóstico de algún trastorno mental? Doctor Roberto, tiene el micrófono cerrado. Perdón, el HIIT ha reportado ser un esquema de ejercicio, como su nombre lo indica, de alta intensidad, que tiene una evidencia bastante importante en el manejo de pacientes obesos para disminución de peso y de redistribución de hiperplasia de tejido adiposo. Eso es innegable, no hay probablemente mucha discusión al respecto. Cuando el HIIT además es prescrito por personal entrenado, probablemente es puro beneficio, no hay una doble lectura en eso. Hay personal que está entrenado en HIIT, que está formado en HIIT, y seguramente la evidencia respalda mucha de esa intervención. Ahora bien, el HIIT en contexto de obesidad en pacientes de la esfera de salud mental, la sugerencia es que no se trata, la sugerencia que se le hace al clínico no formado en salud mental es la misma que yo anteriormente había señalado a raíz de una pregunta de alguno de ustedes, en el sentido de que no se trata de
cualquier paciente como aquellos que nosotros generalmente tratamos. Y la sugerencia es la siguiente, de que se trate primeramente el componente de salud mental, vale decir que nuestra intervención tenga como objetivo general y un par de objetivos específicos destinados o mirados desde la perspectiva de salud mental y no desde la perspectiva metabólica, como resulta ser un paciente obeso, dislipidémico, diabético, hipertenso, que generalmente el síndrome metabólico va por esa línea. Consecuencia, el HIT no parece ser la puerta de entrada para la resolución de un problema de salud mental. Y la razón es básicamente la misma que yo vengo mostrando en esta charla, y es que la barrera de entrada de un paciente de salud mental que enfrenta a un paciente de salud mental frente al ejercicio son demasiado altas. Entiendo que países como Brasil, como Colombia, incluso como México, ven a la actividad física por una cuestión ambiental, ¿cierto? Por ser países con una temperatura distinta a la chilena, a ver el ejercicio con barreras de entrada un poco menores o más bajas que nosotros, que los chilenos. Yo no he revisado los datos epidemiológicos de Colombia, por ejemplo, para hacerlo con ustedes mismos, el porcentaje de obesidad que tengan ustedes, pero nosotros estamos sobre el 70%, incluso el 80% de pacientes obesos, adultos obesos, ¿sí? Y hemos bajado la edad de presentación de la diabetes tipo 2 en niños. La diabetes tipo 2, no la diabetes mellitus insulino dependiente como la autoinmune. Estamos hablando de pacientes que desarrollan una obesidad temprana, alrededor de los 8, 9 años, y alrededor de los 10 a 11 años ya presentan un cuadro de diabetes mellitus tipo 2 instalado. Por lo tanto, teniendo estas cifras y manejando estos datos, la sugerencia es esa, partir considerando en su objetivo de tratamiento que esto se trata de un paciente o de un usuario o una usuaria que cae dentro de la categoría de paciente neuropsiquiátrico de la esfera de salud mental, y por lo tanto esta primera aproximación debe ir a resolver ese problema con la ayuda de un equipo multidisciplinario, por cierto. Y en ese contexto el HIIT no sería probablemente la mejor herramienta. Lo que se usa es, desde el punto de vista aeróbico, hacer un trabajo incremental, ¿cierto? Con valores submáximos de VO2 al inicio, para después llegar a un plató de alrededor del 60-65% del VO2 max las primeras semanas, para después hacerlo incremental y ese mismo plató llevarlo al 75-80% del VO2. Pero para que un paciente obeso rinda en estas condiciones, primero tienen que pasar varias semanas para aclimatar, para hacer todo un acondicionamiento, y después exigir un trabajo tan intenso como HIIT. Eso diría yo en síntesis. No sé si con eso logro responder. Si quisiera ahondar un poquito más, me puede hacer alguna pregunta, o si no he respondido bien esa parte. Muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Creo que ya no tenemos más preguntas en el chat, y de las personas pues acá no han manifestado otra pregunta, así que procederemos entonces a dar por terminado esta sesión. Muchas gracias, doctor Roberto, por esta muy buena presentación y pues compartir sus conocimientos con nosotros. Esperamos volverlo a tener muy pronto por acá en otras sesiones, y bueno, en el acompañamiento que nos está haciendo como asesor internacional.
Así que no siendo más, agradecerles a cada uno de los presentes y a usted por esta excelente pues, experiencia que nos ha expresado también de sus proyectos de investigación. Bueno, muchas gracias a ustedes. Vuelvo a reiterar el privilegio de poder estar esta tarde-noche acá en Chile con ustedes y quisiera felicitar a Nardelis por la investigación que lidera. No sé si todos están al tanto de lo que está haciendo, de los objetivos que se ha planteado. Lo comentaba yo hoy día en la tarde con una colega mexicana del el proyecto que tiene. Ya me he interiorizado un poco más a través de las conversaciones con Nardelis. Le deseo la mejor de la suerte, porque a veces hay que tener mucha suerte para los proyectos también. Y entiendo que Colombia y particularmente Barranquilla tiene a las autoridades también muy comprometidas con el proyecto, por tratarse de una población vulnerable, de un grupo etario también muy importante. Lo he tratado de subrayar acá, las preguntas también se destinaron a los niños. Y el segundo webinar entiendo que vamos a hacer un poquito más de énfasis en ellos. Este tema abordó la salud mental en general para todos los grupos etarios. Y bueno, esperamos tener una muy buena colaboración. Y la felicito desde ya públicamente a Nardelis. Muchas gracias a usted, doctor. Sé que con su acompañamiento podemos hacer muy buenas cosas. Así que muchas gracias. Usted es la que lidera esto, yo estoy aportando muy poquito. Dice en el chat que Norma Pacheco, que ojalá haya otra oportunidad. Yo encantado de poder compartir, pero también de debatir. Yo no conozco personalmente la realidad colombiana, nunca me ha tocado estar en Colombia. Esta es mi primera relación con un equipo profesional de Colombia, y sería muy enriquecedor que los colegas colombianos nos contaran sus experiencias, aunque no fueran directamente con investigación, la cuestión administrativa, cómo opera el kinesiólogo o el fisioterapeuta en sus realidades, y debatir, tener ideas contrapuestas. Sería muy rico hacerlo en un contexto de discusión académica. Así que yo encantado de que nos podamos juntar otra vez, aparte del webinar que nos toca la próxima vez, ¿cierto? Quedo a disposición de los colegas colombianos, que a todo esto tienen un mejor castellano que el nuestro. Me dijeron, bueno, vas a hablar frente a los colombianos, vas a tener que pronunciar bien las eses, porque Colombia tiene un uso del castellano, del español, mucho más avanzado que nosotros los chilenos. Así que es un gusto escucharlos también desde el punto de vista lingüístico. Bueno, muchas gracias, doctor Roberto. De verdad que escucharlo a usted siempre es satisfactorio, siempre es enriquecedor. Y bueno, como usted bien lo ha dicho, continuaremos en este proceso, tanto investigativo como el compartir esos procesos entre ambos países. Muchas gracias y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Les estará llegando pues todo el proceso de la invitación del próximo webinar, que ya lo estaríamos haciendo como para el mes de agosto, creo que habíamos dicho. Parece que Julio-agosto. Sí, ahí va a ser Sí. un poquito distinto. Probablemente me encuentren un poco más enfático, porque con Nardelis hemos diseñado una estrategia básicamente de convencer a las autoridades de que estas cuestiones son muy, muy relevantes, y probablemente me escuchen mucho más hablar de cuestiones administrativas, aparte de la cosa técnica propiamente tal. Y bueno, todo esto depende de Nardelis. Si Nardelis los invita y quieren estar presentes, nosotros... Claro que sí. Claro que sí, Doc. Y bueno, va en relación con lo que preguntaba Kevin, y bueno, es como repensar esa educación física y esa actividad física que se está impartiendo dentro de los colegios, y mostrar la importancia que tenemos como fisioterapeutas para esos espacios
Entonces, bueno, no siendo más, agradecerles a cada uno de ustedes y bueno, a usted, doctor Roberto, que sé que pues es más tarde en Chile, entonces también... Sí, son 20 para las 8 de la noche. Sí, también es bueno. Gracias por darnos ese espacio de su tiempo en familia. No, yo Así que, encantado, Nardelli. Un gusto, un abrazo, un saludo a bueno, todos, a todas que nos escucharon esta noche. Gracias. muchas gracias a cada uno de ustedes y bueno, agradecerles nuevamente y en próxima les estaremos enviando la invitación al próximo webinar que, como bien lo decía el doctor, va a estar más enfocado a ese tema de la salud mental en niños y sobre todo pues en el espacio escolar. Así que, y por el chat estuvimos compartiendo el link de la asistencia para que por favor la diligencien y así poderles hacer llegar su certificado. Que bueno, no siendo más, buenas noches para todos y que tengan una feliz, pues un feliz descanso. Buenas noches, Muy que estén bien. muy bien. Chao, gracias.